El programa de hoy, titulado Epistemologías indígenas y pedagogías propias, va a estar a cargo de nuestra exalumna Flora Tecillo Pérez y mío. Ella es egresada de la licenciatura en Educación Indígena con la tesis titulada Fortalecimiento de la identidad tepehua con niños, hijos de padres tepehuas que viven en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Ella llevó a cabo su servicio social en CONAFE en el programa Veraneándote. Participó como asesora educativa en el programa Apoyo a la Población Indígena de la Ciudad de México, lo que antes era conocido como CEDEREC y ahora conocido como CEPI. También estaré a cargo yo. Soy Graciela Herrera Labra, tengo el doctorado en Pedagogía, la licenciatura, la maestría y el doctorado. Soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi primera carrera fue maestra de educación primaria, egresada del Colegio Hispanoamericano. He trabajado mucho tiempo en el ámbito de la educación indígena, primero en la Dirección General de Educación Indígena. Coordiné a nivel nacional los programas de capacitación para aspirantes a promotores bilingües y también coordiné las 3 licenciaturas que se llevaron a cabo, que eran los etnolingüistas, los de Ciencias Sociales y la licenciatura en Educación Indígena. Posteriormente fui invitada a trabajar aquí a la Universidad Pedagógica Nacional, donde pues he tenido toda mi trayectoria desde la primera generación trabajando con la licenciatura en Educación Indígena. Esta licenciatura pues ha llevado 3 planes de estudio. El plan 90, en donde yo fui de alguna manera responsable del plan de estudio, y ahora estamos en el plan 2011. Y yo estoy incorporada a la línea de educación comunitaria. Todo esto me ha permitido a mí estar trabajando con los estudiantes, con todo mi proceso de formación, este ámbito de las epistemologías indígenas y las pedagogías propias. Bienvenidos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a la doctora Graciela Herrera para dialogar en esta serie de conferencias. El día de hoy a nosotras nos toca abordar los temas de epistemologías indígenas y pedagogías propias. Cuando me llegó la invitación, no dudé en aceptarla porque me pareció un reto sumamente importante el abordar estos temas. Me gustaría empezar por preguntarle a la doctora, ¿qué podemos entender por epistemologías indígenas? Pues bien, Flor, muchas gracias por estar conmigo y compartir esta conferencia. Pues en efecto, tú lo dices, estamos entrando en un tema muy complejo y no fácil, ¿no? Porque habría que entender el pensamiento de los pueblos originarios. Para hablar de epistemologías indígenas es indudable que si no entramos al pensamiento mítico de los pueblos originarios, no nos va a ser fácil entender esta parte de las epistemologías. Nosotros entendemos que la educación comunitaria de los pueblos originarios responde a un proceso permanente de conocimientos en su vida práctica. Y cuando decimos que responde a un proceso permanente de conocimientos, es que ellos aprenden en el aquí y en el ahora. Y cuando digo que en el aquí y en el ahora, estamos hablando que hay tiempo, espacio y movimiento. Entonces, el conocimiento se construye a partir de estos momentos. Por eso, no podemos decir, ahora te voy a dar clase de que conozcas las diferentes formas, como son, por ejemplo, la leña, ¿no? Los diferentes tipos de leña. No, un niño puede ir con su mamá o su papá al monte a recoger la leña y no le está diciendo, mira, esta es esto, ¿no? Va recogiendo
y va seleccionando y el niño va observando y va aprendiendo esta parte del conocimiento. Entonces ese conocimiento es situado, porque el conocimiento de alguna manera está llevándolo en su momento a ver, ¿no?, el tipo de leña que puede ser, porque la leña es para diario, la leña puede ser para días festivos, la leña puede ser para determinados alimentos, y ellos tienen que tener como claro estas diferencias. Y son conocimiento de la madera, son conocimiento de los árboles. Entonces, no le da una clase de biología ni de, ¿no?, de información de la clasificación de los árboles, sino que el niño a través del espacio, en una situación concreta, va aprendiendo, ¿no?, ese conocimiento. Entonces, en la vida práctica vamos entendiendo que se va construyendo el conocimiento, pero ese conocimiento no es nada más de, pues se clasifica la leña por esto, sino va un pensamiento mítico. Y el pensamiento mítico es el que deberíamos entenderlo con esa profundidad. ¿Qué es lo mítico? Lo mítico es cuando va cargado de ritos, de símbolos, de saberes, de sabiduría. Y entonces todo esto implica realmente un proceso en donde hay un pensamiento siempre de agradecimiento, se ofrenda, ¿sí? Y para que yo agradezca y ofrenda y tenga toda esta correspondencia, voy a tener una reciprocidad en todo lo que yo haga. Entonces, el pensamiento mítico va muy relacionado con esta parte del sentimiento. No puedo hacer nada, no puedo tener nada si no lo hago con el corazón. Y muchas veces se dice, se piensa con el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón es, si tú dices hago las cosas bien, hay que hacerlas con amor, hay que hacerlas con cariño, hay que hacerlas con tranquilidad, porque esto es lo que te va a permitir tener esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Entonces eso es lo que te va a dar en el pensamiento de los pueblos originarios, desde lo mítico, es la correspondencia y la reciprocidad. Entonces, no es solamente que yo conozca, ¿no?, sino que yo también para recoger una leña, también pido permiso. Pido permiso, agradezco por eso que me está dando, porque en el pensamiento mítico, ¿sí?, de los pueblos originarios, el cerro tiene sus guardianes, el cerro tiene sus deidades. Y en una postura epistemológica, el conocimiento es de sujeto a sujeto, ¿no? La piedra para el pensamiento de los pueblos originarios es un sujeto. Sí que otros puedan decir, ay, ¿cómo una piedra un sujeto? Obviamente, para ellos un sujeto que tiene vida, que el agua tiene vida, que la tierra tiene vida, que las plantas tienen vida, que los animales, ¿no? Entonces la relación es sujeto-sujeto. No es sujeto-objeto de conocimiento como lo entendemos en las epistemologías occidentales, ¿no? Siempre te vas a relacionar sujeto y objeto de conocimiento. En el pensamiento mítico de los pueblos originarios es sujeto-sujeto. Sujeto deidad, sujeto guardián, sujeto animal, sujeto planta, sujeto, ¿no?, parte de la naturaleza, el agua, el río, la piedra. Todo esto para ellos tiene vida. Entonces, todo esto requiere del respeto, del reconocimiento y por lo tanto, si yo voy a hacer uso de esto, tengo que pedir permiso, tengo que agradecer, tengo que ofrendar. Y toda esta parte de agradecer, ofrendar y pedir, voy a tener correspondencia y reciprocidad. De aquí que, por ejemplo, ¿no?, cuando las señoras empiezan a poner su brasero, a prender el fogón, pues obviamente que también piden, ¿no?, que todo les salga bien. Y cuando alguien lo quiere hacer mal, enojado, molesto, triste, le dicen, mira, mejor retírate, no lo hagas, porque si no lo haces con cariño, porque si no lo haces con amor, pues no va a salir bien. Y esto es parte de ese pensamiento. Entonces, este conocimiento se construye desde un pensamiento mítico.
Pero entender el pensamiento mítico de los pueblos originarios, pues no es fácil porque se ha mitificado de que es de una situación como de ignorantes. Ay, eso es de ignorantes. Pero es no entender realmente que es un pensamiento cultural y que ese pensamiento cultural es lo que ha hecho la resistencia para que nosotros tengamos y sigan prevaleciendo muchos de nuestros pueblos originarios. Entonces, hablar de las epistemologías indígenas es entrar en el pensamiento cultural mítico de cada una de las culturas. Porque cada una de las culturas tendrá sus formas de percibir su realidad, su contexto, su vida. Pero si no las entendemos desde esta perspectiva, pues entonces estamos ignorando realmente que también los pueblos originarios construyen conocimiento. Y obvio que construyen sus conocimientos. Tienen muchos saberes y sabidurías. ¿Sí? Los saberes se sostienen por las sabidurías. Y las sabidurías son las que guardan la memoria colectiva. Por eso, por ejemplo, hablar de la herbolaria es tan amplio, tan profundo, que ellos pueden saber, ¿no? En qué medicina, qué hierba, qué planta, qué hace, qué función cumple, porque esto es cíclico. Este pensamiento mítico, ¿no? Es holístico, no está separado, no está atomizado, es un pensamiento holístico, en donde ese pensamiento te va a permitir entonces entender todo lo complejo que es este conocimiento. Es un conocimiento en donde, pues, el animal, el pájaro me está diciendo la hora, ¿no? Hay pájaros que cada hora cantan porque me están diciendo ya, ¿no? El sol, con el sol sabemos que no se mueve, obviamente, pero con la sombra que va teniendo el árbol, pues nos está dejando también ver el movimiento a través de este proceso. Entonces, esto lo aprenden. Las nubes, ellos saben, no, pues hoy va a llover porque, o no va a llover, o va a llover muy fuerte y empieza a prevenir todo esto. O si se meten las hormigas a la casa, a la cocina, ¿qué pasa? No, pues te están avisando que va a llover. Entonces, en el pensamiento cultural dominante, pues ahí van y le echan rayo, las matan, y ellos no, déjenlas, ahorita entran y al rato se salen, ¿no? Y no, porque en su pensamiento mítico las hormigas les están avisando, las hormigas les están prediciendo, ¿sí? Les están dando una comunicación de algo que va a pasar y que ellos tienen que tomar en cuenta. Entonces, hablar realmente de las epistemologías indígenas nos permitiría entrar a cómo este pensamiento ha organizado realmente todas sus formas de vida, todos sus conocimientos, que a veces los tenemos desvalorizados, ¿no? Para los pueblos originarios, esa es su manera de construir el conocimiento. Para la cultura dominante occidental, es bajo un método científico. Bueno, escuchándola es muy cierto todo lo que menciona, y escuchándola me vienen recuerdos de cuando yo era niña. Por ejemplo, yo soy originaria de una comunidad de Tepehua, pertenezco a esta cultura, pero no crecí como tal en la perdón, no crecí en la comunidad. Yo crecí en el Estado de México, porque mis papás se salieron cuando yo tenía meses de nacida. Pero a pesar de eso, yo crecí con todo esto que usted menciona, cómo se da el aprendizaje. Por ejemplo, ahora que la escuchaba, se me viene a la mente cuando mi mamá me decía, es que si las nubes vienen de este lado es porque seguro va a llover. Y no, vienen de este lado ahora, no va a llover. Y yo decía, ¿cómo sabe eso? O sea, no es que el sol ya se fue, y se refería como si fuera una persona. Y yo desde niña en ignorancia pues no comprendía. Yo le decía, mamá, es que no es una persona, pues es el sol, no es persona, ¿por qué te refieres a él como si fuera persona? Y poco a poco fue entendiendo que pues sí, las comunidades, las personas originarias de una comunidad indígena tienen una relación muy apegada con la naturaleza. Por ejemplo, en mi comunidad, cuando nace un bebé, no solamente se entierra su ombligo en el terreno donde se vive. Bueno, eso se hace para que el niño no se olvide de sus raíces, no se olvide de dónde viene, a pesar de que llegue a salir de su comunidad, siempre regrese.
También se les hace una comida, se les muele, se dice se les muele, porque se les agradece a las madrecitas, es lo que me decía mi mamá, se les agradece a las madrecitas por haber llegado el niño y que llegó bien, llegó sano. Otra cosa es cuando ofrendan el agua, por ejemplo, en el 3 de mayo, en la comunidad se ofrenda el agua. Se acude a los pozos, los adornan con flores, una cruz, se les ofrenda ya sea comida, pan, mole, bebida, caña, cerveza. Y no solamente eso, también se les lleva el trío, como para escuchar, bailar ahí enfrente del pozo. Y muchas veces muchos dicen, pues es que esto ¿para qué es? Es un agradecimiento por no escasear el agua en todo el año, porque en la comunidad hay bastante agua, hay varios ríos y en todo el año, aún así haga calor, en tiempos de calor, no escasea el agua. Entonces es una forma de agradecer, pero también de pedir que no llegue a faltar. Por ejemplo, cuando se va a construir una casa, también se tiene la costumbre de hacer un ritual, de pedirle permiso a la tierra para construir, porque si uno no, tenemos ese pensamiento que si no se le pide permiso a la tierra, es porque esa casa en algún momento se te va a caer o no va a quedar bien. Algo va a pasar porque se tiene que pedir permiso a la madre naturaleza. Otra cuestión es, yo veía mucho que mis papás, estando aquí en el Estado de México, ellos antes de darle un trago a su bebida, ya sea refresco, cerveza o hasta café, tiraban un sorbo antes de tomarle. Y decía, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tiran? No, es que van a ensuciar el piso, ¿no? Pero decía, no, es que es una forma de agradecer al santo porque estamos aquí, porque estamos bien. Entonces yo poco a poco fui comprendiendo todo eso. Digo, a pesar de no haber crecido en la comunidad, pero esto también me ayudó porque mis papás constantemente me llevaban a la comunidad. Íbamos pues muy seguido a visitar a sus papás, a mis abuelos. Entonces, pues sí, la verdad es que me suena todo esto que usted menciona, me trae muchos recuerdos. Y podría mencionar así bastantes ejemplos, pero bueno, pasando a otra, ahora escuchando esto, me surge la duda. ¿Cómo podríamos diferenciar entonces las epistemologías indígenas de las pedagogías propias? Pues muy buena pregunta. Yo creo que tú has dado como muchos ejemplos en donde uno puede ver la diferencia, ¿no? Las pedagogías indígenas es esta manera de acercarse y construir el conocimiento. Y como te decía, el conocimiento se construye en el tiempo, espacio y movimiento. Ahora, cuando hablamos de las pedagogías propias, entonces estamos hablando de estas formas de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Y por ejemplo, tú lo estabas diciendo, cuando tus papás le ofrendaban un chorrito a la madre tierra y tú decías, pero ¿por qué están ensuciando el piso? ¿No? O sea, y después te decían, no, es que estamos agradeciendo, ¿no? Y le estamos ofrendando primero a ella, ¿no? Que comamos tranquilos, que nos alcance, etcétera, ¿sí? Ahí está una enseñanza y un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el conocimiento se transmite a través de la tradición oral. Y la tradición oral se puede entender desde cantos, danzas, símbolos culturales, ritos, mitos, saberes, música, ¿no? Todo esto son formas de enseñanza. Las leyendas, las fábulas, los cuentos, ¿no? Entonces, todo esto va acompañado siempre del pensamiento de esa cultura. Entonces, son formas de transmitir el conocimiento. Aquí sí hablamos de transmitir el conocimiento, ¿no? Pero las formas de aprender el conocimiento va a ser por la observación, por la imitación, por el hacer haciendo, ¿no? Ahí no es que te obligan ni nada. Tú decías, a lo mejor te enojabas y, ay, ¿por qué limpian no el piso? Porque me lo ensuciaron. Pero fuiste aprendiendo a través de la observación, porque no te van a explicar, no te van a decir, te van a poder decir, mira, es que también la Madre Tierra necesita y nosotros necesitamos ofrendar primero a la Madre Tierra. Entonces, ahí ya estás tú en esa observación aprendiendo, pero un niño también por la observación puede imitar, puede jugar,
¿no? Puede aprender haciendo. Para mí el concepto de hacer haciendo, retomo este pensamiento del doctor Hugo Semmelmann, que en paz descanse, en el que él hablaba de este hacer haciendo, ¿no? Que implica espacio, tiempo y movimiento. Si uno en el ámbito de las epistemologías, cuando uno habla de enseñanza y aprendizaje, enseñanza, guión, aprendizaje, ahí estamos en ese guión hablando de un concepto de espacio, tiempo y movimiento. Entonces, cómo este conocimiento se va a enseñar, ¿no? Y también se va a aprender. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta distinción y esta separación, ¿no? Entre lo que se enseña, ¿sí? Yo te voy a enseñar, el papá lleva a su hijo a la siembra y no le está explicando, el niño va viendo, ¿no? Y ya pues a lo mejor va viendo que va poniendo los pasos y va aventando el maíz, ¿no? Que va haciendo el surco y va haciendo esto, o sea, lo va observando, pero se puede ir corriendo a jugar y luego puede venir y regresar, subirse a la yunta, y ¿no? Lo ve en términos de juego, pero también está viendo cómo se va haciendo toda la siembra. Y esta forma de ir sembrando y de irlo haciendo, le está observando, pero ojo, el concepto de observar no es solamente mirar, sino un niño realmente de una comunidad, y esto es lo que tendríamos que sacar como valioso, porque un niño en una comunidad cuando se pone a observar está reconstruyendo y sintetizando. Entonces pasa por un proceso de aprendizaje, un proceso epistémico en el que observa, ¿no? Mira, analiza, construye, ¿no? Y vuelve a hacerlo. Entonces es muy interesante porque no es solamente la observación. Yo a mis estudiantes les pregunto, oye, a ver, un día a uno de ellos les estábamos platicando del espacio, tiempo y movimiento y decía, pues yo sé tejer canastos, ¿no? Enséñanos, ¿sí? Y entonces, y sombreros. Y empezó a tejerlo, ¿no? Y pues yo con mi lógica, ¿verdad? Oye, no, pero dime cuánto y cuánto le doy la vuelta y cómo le paso aquí. Y él me decía, pues no me podía explicar, ¿no? Pero él lo estaba haciendo rápido y lo estaba haciendo. Y yo decía, pero explícame. O sea, yo casi le pedía, dame el paso 1, dame el paso 2, dame el paso 3, ¿no? Y él no. Entonces yo fui entendiendo con un trabajo de investigación que él también colaboró conmigo, que este trabajo de investigación lo llevamos casi 7 años aquí en la delegación de Coyoacán, trabajamos con población en movimiento, que a mí me permitió entender muchísimas cosas, ¿no? En donde ese movimiento la madre lo va generando también, porque veíamos que cuando las madres están tejiendo, haciendo el canasto, el papá, el niño está junto a la madre o tiene cargado al otro chiquito y ella está con ese movimiento, ¿no? Está generando ese movimiento y ellos están sintiendo y percibiendo. Las danzas igual, van girando y el niño va acá y el otro chiquito va acá y ellas van girando y van, todo ese ritmo, todo ese movimiento se va transmitiendo, ¿no? Ahí hablamos de alguna manera de una percepción, de un sentimiento, de un desarrollo, ¿no? Que se va creando, porque en el pensamiento de los pueblos originarios, este sentido del saber se va dado mucho con la percepción, con el sentido de lo que tú vas viviendo, sintiendo al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las pedagogías propias, estamos hablando de esas formas de enseñanza, ¿no? Pero también de estas formas de aprendizaje. Y generalmente el aprendizaje de los niños en los pueblos originarios es por acompañamiento. Y este aprendizaje por acompañamiento lo hace observando, lo hace ejercitando. ¿Qué pasa cuando entra a la escuela? Si el niño aprendió en su proceso comunitario, ¿no? A aprender viendo, observando al otro, cuando entra a la escuela, pues lo hacen que trabaje de manera individual, que no copies, no veas, hazlo tú solo, que no puedes, ¿no? Entonces es pasar de un aprendizaje de acompañamiento a un aprendizaje individualizado. Y entonces ahí las formas, ¿no? Las formas realmente
de enseñanza de los pueblos originarios, pues no son consideradas en el proceso escolarizado porque no se toman en cuenta cómo son situadas, ¿no? Espacio, tiempo, movimiento, por edad, por sexo, porque finalmente también en las comunidades son actividades para mujeres, actividades para hombres. Que ya se ha ido modificando, pues sí, porque la migración también lo ha llevado, pero en el pensamiento originario hay cuestiones muy concretas para la mujer, muy concretas para el hombre, ¿no? Porque en su pensamiento cultural también es formarte para que tú seas para que formes una buena familia, para que tengas un buen hogar, ¿no? Que le des el sustento, que le des todo lo que esto requiere y necesita. Por ejemplo, igual se me viene a la mente que, como le había mencionado, yo crecí en el Estado de México y entiendo este aprendizaje, como lo mencionas, que se da. No solamente es por formar parte de una comunidad indígena, no solamente en la comunidad se da, sino que fuera de también, porque yo recuerdo que mis papás, cuando yo jugaba de niña, yo jugaba a hacer tortillas, o mi mamá estaba acostumbrada, ya estando aquí en la ciudad, a echar tortillas, desde la masa hasta todo. Entonces yo también jugaba, quería involucrarme en esa actividad, y mi mamá decía, sí, está bien, déjenla, porque luego había comentarios de otras personas o vecinos que no son pues de la comunidad, decían, es que se va a quemar, o es que ya la estás poniendo tan chiquita, la estás poniendo a hacer tortillas. Decía, no, déjala, ella sí va a aprender. Si yo le digo ahorita que no lo haga, cuando sea grande y yo le diga que lo haga, no va a querer, porque ella lo está aprendiendo ahorita jugando, y que juegue si quiere. Igual, entonces, en la comunidad, cuando íbamos, le menciono que íbamos constantemente, pues íbamos nosotros a jugar en el lodo, jugábamos a la casita, que la comidita, o luego íbamos con los abuelos, que ahorita ya no están, ¿no? En paz descansen, pero los acompañábamos a la milpa. Y como menciona, no es que te digan, ven, mira, ahora vas a hacer esto se hace así. No, al contrario, no se dicen, ¿me quieres acompañar? Y uno de niño así, por curiosidad, ahí va jugando en el camino, va encontrándose, no sé, alguna fruta, va y te dice, bueno, ayúdame en esto, haz como puedas, a tu ritmo. O sea, no te están exigiendo no, es que lo tienes que hacer así y esto se hace así, o ya estás mal, ya te equivocaste. No, y mira, ayúdame como puedas, pero hazlo. Entonces uno va adquiriendo todos estos conocimientos con el juego, con la observación, la imitación. Entonces es muy interesante todo lo que menciona y muchas veces nosotros pues no lo apreciamos de esa manera. Bueno, de acuerdo a lo que usted menciona y partiendo de las pedagogías propias, estaríamos entendiendo las mismas formas de aprender en la educación escolarizada con la educación comunitaria. Pues no, realmente yo creo que sí son dos conceptos muy distintos. Yo generalmente hablo de un aprendizaje sin H intermedia, ¿no? Con un aprendizaje con H intermedia. Y para mí sí hay una gran diferencia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a hablar de dos lógicas de apropiación. Por un lado estamos hablando de la lógica de la cultura escrita y por otro lado estamos hablando de la lógica de la cultura oral. Entonces, son dos lógicas de aprendizaje diferenciadas. No digo diferentes porque sería comparación, sino diferenciadas. ¿En qué sentido? Generalmente yo siento que cuando va sin H, o sea, sin H intermedia, el aprendizaje es más superficial, ¿no? A lo mejor aprendes en la escuela a que pues, las tablas, los quebrados, las capitales, ¿no? O sea, son conocimientos que nos metieron a estudiar, a conocer, a saber, ¿sí? Pero que con el tiempo, a lo mejor, pues ya hasta se me olvidaron las tablas, ¿verdad? Tengo que recurrir allí para ver las tablas porque no me quedaron como, sí sé, ¿no? Que pueden ser, pero luego que si las capitales, que si la clasificación de las plantas, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de conocimientos
en los que uno lo va sacando por la situación, ¿no? Y creo que muchas veces este tipo de aprendizaje se da mucho en la escuela. Ahora, desde una lógica de la cultura oral, es otro, ¿no? En donde yo te decía, el sujeto aprende, incorpora, introyecta, hace suyo todo ese conocimiento que le va dando la vida práctica. Pero ese conocimiento lo va adquiriendo con ese sentido de percepción, de el sentirlo parte de él, ¿no? Entonces lo va incorporando. Y es ahí donde yo digo que ese es un aprendizaje mucho más significativo, porque de alguna manera él está entrando en esta parte de un conocimiento más profundo, ¿sí? Él aprende si va en el monte, que si pasa un correcaminos, ¿no? A lo mejor la sensación, la emoción, la percepción que él tiene, inmediatamente va a decir, cuidado, ¿no? Porque en el pensamiento de los pueblos originarios, este animal te predice algo. Entonces, ellos tienen este conocimiento y ahí sale, ¿no? Entonces, saben, porque ahí van desarrollando también esa parte de la percepción en su aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje, ¿no? De alguna manera lo van incorporando, lo van haciendo suyo, como tú decías, ¿no? Pues las nubes por acá y pues a lo mejor ni le entiendo, pero pues mi mamá me decía que por la derecha no se iban y que por la izquierda a lo mejor venían, ¿no? Te dabas elementos, pero cuando tú estás realmente en el campo y lo vas percibiendo, pues te vas dando cuenta, ¿no? Todo esto te va desarrollando una percepción que lo vas incorporando y te vas aprendiendo, yo digo con H intermedia, lo aprendes, lo introyectas, lo haces tuyo, ¿sí? Por eso a lo mejor tú hacías tortillas de chiquita y te dejaban hacerla. A lo mejor no las has hecho durante varios años, pero si las vuelves a hacer no te va a costar mucho trabajo. Solamente a lo mejor recordar, ay, sí, cierto, se hace así y me acuerdo, ¿no? O sea, porque introyectaste esa forma de aprender de una forma distinta. Entonces, son dos lógicas. Para mí, la lógica de la cultura escrita y la lógica de la cultura oral. Y voy a articularlo con todo lo que te he estado comentando, porque cuando un niño en una comunidad o un niño de población en movimiento, como en el caso tuyo, que lo vimos con los niños con los que tú trabajaste, ¿no? Toda esta parte de lo que ellos van aprendiendo, cómo la escuela también, ¿no? Tiene otras lógicas en donde el niño, ya sea de población de movimiento o originario de un pueblo, su sentido que tiene hacia el movimiento es distinto. Yo lo vi mucho y tengo una investigación que ojalá y un día pudiera, ¿no?, comentar más profundamente de esta investigación, en donde los niños, el movimiento que hacían cuando escribían, porque en la escuela pues lo primero que te enseñan es a leer y escribir y te ponen primero las vocales, ¿no? Lo primero que te ponen son las vocales. Entonces el niño le costaba un trabajo y movía el cuaderno y al mover el cuaderno lo iba trabajando de tal forma que lo llegaba a poner casi, podemos decir, al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica de movimiento de los pueblos originarios es de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, por donde sale el sol, por donde se mete, de la tierra al celeste. Entonces, todo este concepto de movimiento está ahí, y cuando este niño escribe, o sea, se le mete en la lógica de escribir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, son dos encuentros de la cultura oral con la cultura escrita. Entonces entra en un proceso realmente complejo. Y en este proceso complejo en el que él está, se le llama a veces problemas de aprendizaje. Cuando no es un problema de aprendizaje, es un problema, yo no le llamaría problema en principio, es un aprendizaje diferenciado, ¿no?, culturalmente.
Cuando yo hice mi servicio social, lo hice en la comunidad, en una comunidad indígena de Puebla. Recuerdo que estaba yo dando una clase y ya les había puesto la actividad a los niños. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que ya los niños se juntaban, hacían bolitas. Y así como de, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y yo decía, no se copie, no se vale copiar. Y decía, no, es que no estamos copiando, es que quiero ver cómo lo va a hacer. Y yo decía, pues bueno, ¿cómo? Entonces, y poco a poco fui comprendiendo, entendiendo también que no es que está copiando, es que tiene que ver, tiene que observar, como lo que mencionábamos anteriormente. Ellos, luego el aprendizaje se da por la observación, la imitación. Entonces, entrando a la escuela, pues rompen con esto. Yo llevé mi trabajo de investigación en el Estado de México, en el municipio de Naucalpan. Trabajé con niños tepehuas, que son de mi comunidad. Ellos ya no nacieron en la comunidad, pero sus papás son originarios. Trabajé con el dibujo con ellos. Entonces yo les decía, ¿qué les recuerda? ¿Conocen el pueblo de sus papás? ¿Conocen Pisaflores? Sí, sí. Y si yo les digo Pisaflores, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Y me mencionaba muchos elementos que yo decía, bueno, me identificaba con ellos porque yo crecí igual, crecí aquí, pero crecí con todos los conocimientos, la cultura, la lengua de mis papás. Entonces, pues ya en sus dibujos me reflejaron muchas cosas que no sé si recuerda usted que yo decía, es que maestra, yo no veo nada aquí de la cultura en los dibujos. Y usted me decía, no, es que vamos a analizarlos, vamos a verlos y verás que salen muchas cosas. Entonces, en los dibujos podemos ver que están muy relacionados a la naturaleza, que tienen este movimiento que usted menciona. Las nubes tienen un movimiento, la tierra tiene otro movimiento, el cerro, las milpas, el agua, el río, hasta los pescados tienen cierto movimiento. Entonces, con esto me di cuenta que, pues sí, están muy relacionados a la comunidad y que poseen varios conocimientos. Por ejemplo, no sé, en este dibujo llama mucho la atención las aves. Van de un lado y las nubes van del otro lado. Otra cosa que luego pues uno dirá, podemos ver en este dibujo que está la casa y el baño está más alejado. Aquí cambia completamente porque aquí uno tiene el baño adentro de su casa. Y ahí es como que no, el baño no va cerca, y menos cerca de la cocina, va trasito más alejado. Entonces, pues sí me permitió identificarme, conocer, entender muchas cosas. Por ejemplo, cuando van al carnaval, uno diría, pues es que ellos no conocen o no saben, sí lo saben. Y cuando van al carnaval, acuden y no solamente a verlo, van porque se disfrazan igual, se involucran como tal. Saben cuándo se celebra el aniversario del pueblo, por qué se celebra, cómo es que se celebra, las danzas, saben qué danza se lleva a cabo, conocen la vestimenta, a pesar de que la vestimenta ya se está perdiendo, pues la conocen, saben cómo es. No sé, el Día de Muertos es muy importante yo creo que no solo para mi comunidad, sino para las distintas comunidades, porque pues uno dice, es que ¿para qué ofrendan? Nada más desperdician comida. Pero no, tiene un significado muy fuerte, muy importante, porque no es solamente ofrendar, sino es como, para nosotros es hacer una fiesta, esperar la llegada de alguien importante y que los tenemos que esperar lo mejor que tengamos, ofrecerles algo, la comida, no sé, tradicional de la comunidad, no con cualquier cosa. Igual recuerdo que estando en la licenciatura, yo platicaba con un compañero, él es originario de Oaxaca, y yo le preguntaba, ¿de qué comunidad eres o cómo se llama tu comunidad? Y él me decía, Mazatlán. Y yo le decía, ¿Mazatlán? No, es que no es Mazatlán. ¿No es Mazatlán? Decía, no, es Mazatlán. Mazatlán. No, es que te estoy diciendo Mazatlán. Y yo no entendía, digo, pues yo en mi ignorancia decía, es que no lo pronuncia bien, pero no es que no lo pronuncie, sino por la lengua que habla. Muchas veces
no utilizan el mismo vocabulario, el mismo alfabeto que nosotros en el español. Entonces, pues ahí aprendí que, bueno, no tengo por qué corregirlo, claro, para nada, pero pues así suceden varias cosas que muchas veces en la escuela uno dice, pues es que no saben o los tachan pues de ignorantes, pero no nos tomamos el tiempo de acercarnos y conocer, saber qué es lo que poseen, ¿no? Conocer más de ellos y de su cultura. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta que le quiero hacer, doctora, es con respecto a la educación intercultural bilingüe, ¿usted considera ya en la realidad y en la práctica, considera que se recuperan estas pedagogías propias en la escuela o solo se queda en el discurso político? Pues mira, haces una pregunta que llevaría para otra conferencia, pero muy breve te respondería que pues no se toman en cuenta porque no se conoce realmente el pensamiento de los pueblos originarios, sino se juzga el pensamiento de los pueblos originarios. Entenderlo con profundidad implicaría entrar, ¿no?, a estas formas de pensar con mayor fineza, ¿sí? Y no con esa actitud de siempre descalificarlos, ¿no? Si es en la escuela, como los niños problema, ¿no?, con problemas de aprendizaje. Cuando yo digo no son problemas de aprendizaje, son aprendizajes culturalmente diferenciados. Y cuando esto pues implicaría realmente un programa, ¿no?, en donde los docentes inclusive conocieran realmente a fondo, porque pues la diversidad cultural está en todo nuestro país. México es un país multicultural. Y pues solamente te diría así en términos generales esta parte. Ok, pues solamente pues invitarlos a que si conocen a miembros de comunidades indígenas o tienen la oportunidad de acercarse y no juzgarlos por el pensamiento, sus creencias o sus tradiciones, al contrario, acercarnos para conocerlos más. Y pues creo que de mi parte sería todo. Pues muchas gracias, Flor, por tus preguntas tan interesantes y sobre todo porque van precisando ciertos conceptos, ¿no?, que sí llevan mucho tiempo para explicar. Pues muchas gracias, Flor, Gracias. por tu presencia. Educar para transformar.